¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Salud Simple y Claro. Pati, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Una vez más acá para poder aprender con un invitado especial. Así es, Pati, acompañados del doctor Daniel Moore. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es la salud de los ojos. Por favor, doctor, bienvenido. Así es, muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Así como dicen, vamos a hablar un poco de educación, un poco de salud, específicamente en este caso de nuestra vista, nuestros ojos. Y más específico, todos los temas que son relacionados a miopía, astigmatismo, ya que es tan común entre la población, una altísima prevalencia e incidencia, tal vez no un tema tan médico como a veces uno quisiera, como un glaucoma, por ejemplo, una retinopatía diabética, pero sí que de muchísima importancia. Que eso seguramente lo hablaremos en otro episodio cuando el doctor nos acompañe. Claro. Así es. Y sí, miren, es bastante común lo que dice el doctor de la miopía y demás, porque en esta mesa hay 3 y yo sí tengo miopía y astigmatismo. Y yo también, en realidad. Así, yo también. Ahora sí, pero tengo. Doctor, por favor, para nosotros, coméntenos y explíquenos la diferencia entre la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Claro que sí. Primero, yo creo que vamos a tener que ponernos un poco en contexto, porque si empezamos a hablar directamente de córnea, por ejemplo, que es lo más importante, uno piensa que sabe a veces incluso, pero córnea... El ojo tiene varias estructuras que influyen al final, últimamente, en lo que es la visión, lo que nosotros percibimos como visión. Y no todas ellas dependen o tienen relación con lentes, no todas se corrigen con lentes, digamos, una retina o el nervio óptico, el vitrio, todo esto puede fallar e influye en la vista. Pero para hablar de lentes tenemos que hablar y saber entender cuál es la córnea. La córnea, hay igual estructuras que afectan, pero la córnea es la más importante. La córnea es la parte de adelante, que seguramente han identificado en algún momento como una burbujita transparente que aparece y que sobresale por adelante del ojo. Esto es ni más ni menos que un lente. Un lente, imaginémonos el ojo como una cámara de fotos, en la cual la córnea vendría a ser el lente. El cristalino también influye como un lente y la retina vendría a ser la película o el sensor, digamos, la película para las cámaras más antiguas, los mayores entre nosotros, para los mayores de 30. Y en ese caso, entonces, la córnea lo que hace es trabajar como un lente y como cualquier lente tiene una potencia refractiva se llama. La luz que entra, o en otras palabras, todo lo que observamos, entra y debe refractarse para enfocarse sobre la retina, como un sensor, como una cámara. Entonces, cualquier defecto que haya en esa córnea, cualquier alteración, va a hacer que la refracción, un poquito técnico tal vez, pero bueno, creo que es importante saberlo, pero es necesario. Que va a hacer que esa refracción no se enfoque, en otras palabras, donde corresponde, que es en la retina. Ahora, ya entendiendo esto, podemos agrupar todas estas digamos, condiciones, no necesariamente enfermedades, ahí hay posiciones distintas. Para mí, yo no las considero enfermedades propiamente, porque no son algo que hay necesariamente, no siempre va a ser degenerativo, no son que el ojo esté enfermo ni que vaya a progresar hacia algún daño mayor, sino digamos, condiciones. Entonces las podemos agrupar en lo que son defectos refractivos. Todos estos son unos defectos refractivos. Y ahora ya lo entienden que fácilmente el defecto en la córnea. Ahora ya un poquito más allá, ahora sí podemos hablar de miopía, astigmatismo. En el caso de la miopía, esta córnea que debería tener una potencia específica, tiene una potencia mayor a la normal, por diferentes motivos, principalmente porque la córnea puede ser un poco más curva, entonces tiene más potencia. A veces el ojo es un poco más grande de lo normal, no necesariamente enfermo, pero un poco más grande, entonces la potencia es mayor a la necesaria. Ahorita vamos a hablar cómo se corrige eso, pero en palabras sencillas, la potencia es mayor, el foco va a ser donde no corresponde, o sea, no en la retina, y eso se va a traducir clínicamente en que vamos a mirar mal de lejos. Eso un poquito en teoría, porque también vamos a tener cierto grado de afectación de cerca, pero vamos a mirar mal de lejos. Eso en relación a la miopía. No sé si quieren seguir un poquito más con el resto o tienen algo que aumentar aquí. No, claro, no, pero como nos dice el doctor, información. Sí, hartísima información. Claro y está excelente, ¿no? Y de verdad, gracias, doctor. Bueno, por lo que va diciendo que seguramente vamos a detallar más adelante, influyen mucho los factores genéticos, porque el hecho de que un ojo sea más grande o no es también parte de la genética. Influye hartísimo, porque es como en casi cualquier condición y enfermedad influye el factor genético, y si tenemos padres con miopía, astigmatismo, hipermetropía, que son las otras, es mucho más probable que tengamos. De hecho, la córnea, yo suelo describir estos defectos refractivos como
algo natural de cada uno. Algunos somos más altos, algunos somos más rubios, algunos somos más... miopes que otros. Más miopes, claro, simplemente. Nuestra córnea es un poquito más curva, un poquito más plana y bueno, son condiciones genéticas, ¿no? Que no se pueden cambiar con un tratamiento. Se pueden cambiar definitivamente, pero ahorita eso yo creo que eso vamos a ver un poquito más adelante en la parte de soluciones exactamente. a la condición. La hipermetropía, que es la dificultad para ver de cerca. Ahora que entendemos que es miopía, debería ser fácil entender lo que es la hipermetropía porque es simplemente la condición contraria. Si la miopía tiene, la córnea es más potente de lo normal, y aquí hacer una pausa, un paréntesis, más potente uno a veces piensa que es mejor, ¿no? Claro. Sí. Pero la potencia debería ser una y no puede ser ni más ni menos. Ya vimos que la miopía tiene la potencia mayor de la necesaria y en la hipermetropía es una potencia menor. Entre otras cosas, todo lo contrario, ¿no? La córnea es un poquito más plana, el ojo tiende a ser un poco más chico, entonces la potencia es menos o sea, es menor a la necesaria. Y en ese caso, la manifestación clínica es que nos cuesta mirar de cerca. De nuevo, en teoría, porque si tenemos un poco de hipermetropía, digamos más allá de 1.50, ¿sí? Igual vamos a ver un poco distorsionado de lejos. Mucho menos perceptible, mucho menos molesto, pero sí que al ponernos los lentes para hipermetropía, que es para mirar de cerca, vamos a mirar mejor de lejos. Entonces esa es la hipermetropía. Correcto. ¿Se puede llegar a tener miopía e hipermetropía? No es común? No es muy común y además que no se puede tener los dos en un solo ojo. Podemos tener miopía en un ojo y tal vez hipermetropía en el otro. Porque uno es imposible. Como ya vimos, la córnea o es más potente o es más débil, pero no puede ser las dos. Eso en relación a miopía e hipermetropía. Y en cuanto al astigmatismo. Perfecto, buen orden, porque tanto la miopía como la hipermetropía, a lo que explicamos es relativamente sencillo, que toda nuestra córnea tiene un aumento en la potencia. Pero cuando hablamos de astigmatismo, la potencia, el defecto refractivo solamente está en un eje de la córnea. Es como que ninguna córnea es perfectamente esférica, ¿no? Pero en el caso del astigmatismo es aún más, se la describe como una pelota de fútbol americano. Obviamente muy sutil y microscópicamente, pero sí que es una córnea un poco más alargada, digamos. Cosa que no es la misma potencia en un eje que en el contrario. Entonces el astigmatismo que clínicamente se va a manifestar como una visión distorsionada, digamos en general, tanto de lejos como de cerca, es por eso, una diferencia en nuestra potencia refractiva. Y entonces ya podemos empezar a hablar, aparte de lo que era lo genético, otras causas o factores de riesgo para llevar a tener miopía y hipermetropía. Exactamente, porque ahí también hay que hacer la diferenciación entre que la mayoría de estas que estamos hablando, miopía, bueno, todas, digamos, pero la mayoría de casos de miopía, astigmatismo o hipermetropía son de causa benigna. Incluso se las clasifica dentro de un grupo que serían defectos refractivos benignos, porque como dijimos, son condiciones naturales. Pero pueden haber condiciones en las que estén dadas por una enfermedad. Pueden ser defectos en la córnea, son defectos en la córnea, pero defectos degenerativos, verdaderas enfermedades, como ser el queratocono, por ejemplo, tal vez han escuchado, que es un caso en que la córnea es demasiado delgada, mucho más delgada de lo que debería, entonces tiende a incluso hacerse más delgada, cada vez puede perforarse, adquiere una forma de cono, por eso se llama queratocono. Digamos que esas serían otras causas ya secundarias y de forma ya patológica. A veces el agrandamiento del globo no es tan microscópico ni tan benigno, sino que responde a una enfermedad, a un debilitamiento del globo ocular mismo. La esclerótica, la retina se estiran de forma ya patológica y se observa de diferentes formas también. Pero eso no es tan común. Eso no es tan común. Por eso decía que la gran mayoría de miopías, que todos tenemos cierto grado, incluso el que no usa lente y mira tranquilo, tendrá seguramente algún grado de miopía, hasta 0.50 algunos pueden tener y no sienten ninguna molestia. Pero esa es la mayoría de los casos, que es, digamos, benigno, natural. Pero en algunos casos sí que es así patológico. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Bueno, aparte de que debemos ir cada año a hacer nuestra revisión, ¿no? Y esto siempre lo decimos, vaya a hacer su revisión anual y eso implica todo el cuerpo, ¿no? Y claro, habrá que hacer un tour médico para ir a todo, pero es importante también la vista.
Y aparte de ir a hacer tu control y que ahí te pueden detectar algo, ¿qué otros síntomas podría uno...? Bueno, en condiciones normales, y sí un poquito en eso de los controles anuales, en condiciones normales un control anual es lo apropiado, ¿no? Los síntomas o síntomas principalmente de cualquiera de estos defectos refractivos, ya sea hipermetropía, miopía, astigmatismo, y uno que no estamos hablando todavía, que también entra dentro de este grupo, que es la presbicia, que ahorita vamos a hablar un poquito más. Obviamente va a ser la dificultad, la disminución de la agudeza visual. La agudeza visual es el término, digamos, técnico de lo que es la visión. Pero también eso, a su vez, va a dar algunos otros síntomas, porque el hecho de no mirar, el cuerpo incluso reacciona un poco frunciendo los párpados, hace este movimiento, hace un esfuerzo, que ese esfuerzo tiene su explicación también, ¿va? El hecho de cerrar los ojos, disminuir la cantidad de efecto, digamos, porque vemos por un área más pequeña, logramos corregir en cierto modo y mirar mejor. Pero esa tensión de los párpados nos genera también un grado de ojo seco, porque el párpado tenso no será igual que un párpado relajado que produce sus lágrimas y produce sus grasas necesarias para tener una buena lágrima. Entonces el ojo tenso produce algún grado de ojo seco, incluso algún grado de tensión en los párpados, el típico párpado que salta, tiembla. Son algunos de los signos más allá de la visión, ¿no? ¿Y qué opciones tenemos? Ya vamos a entrar a la parte de la corrección. ¿Qué opciones tenemos para la corrección? Entremos a la corrección. Pero primero, antes de olvidarnos, porque nos estábamos olvidando de la presbicia, que también entra, porque tanto la miopía, hipermetropía y astigmatismo son condiciones que vamos a tener y que podemos tener desde la infancia y durante toda nuestra vida, lo vamos a tener. Pero tengamos o no tengamos cualquiera de estas condiciones, alrededor de los 40 años aproximadamente va a aparecer lo que es la presbicia. Y esto responde a la evolución natural de otro lente que tenemos adentro, que es el cristalino. Al igual que la córnea, es un lente, pero el cristalino tiene la capacidad de cambiar de forma. Sí, cambiar de forma, se hace más esférico y aumenta nuestra potencia. ¿Esto para qué? Para que podamos ver de cerca. Porque no es lo mismo nuestro enfoque de lejos. Y cuando hacemos este movimiento, nuestro ojo lo que hace es aumentar su potencia para poder enfocar a esta distancia. Pero a partir de los 40, ese cristalino ya está un poco más duro, un poco más opaco, un poco más variado, pues un poco alterado, entonces no logra hacer desgastado, pues no logra hacer esa acomodación, se llama, y no logramos enfocar ahí. Entonces esa es la presbicia, igual una dificultad para ver de cerca, pero asociada a la edad. Siempre a la asociada a la edad. Siempre, no hay forma. Por supuesto que, y esto es interesante también, algunos lo van a desarrollar antes y algunos más tarde. Y eso tiene que ver con la miopía. Es un dato curioso, que si tenemos miopía, la presbicia se va a manifestar más adelante, más tarde. Porque es tal cual como algo óptico, un fenómeno físico. Porque claro, ya vieron que la córnea es un aumento en la potencia, ¿no? Sí. Que nos dificulta para ver de cerca. Pero cuando llegamos a los 40 y nos va a faltar potencia, ese aumento más bien nos va a favorecer y por eso es que vemos bien de cerca. Todo un fenómeno físico. Todo tiene una explicación. Así es. ¿Y hay algún alimento específico que nos ayude a prevenir esto? Tal vez no prevenir, pero sí que hay alimentos que se ha visto que sus nutrientes, sus suplementos, tanto las vitaminas A como los beta-carotenos, cualquier alimento, y esto es igual una información no muy común, pero que es muy importante, que contengan luteína, como son las verduras verdes como espinaca, creo que algunas semillas contienen esto, ahorita no tengo bien, brócoli, verduras verdes principalmente contienen luteína y vitaminas que tal vez no prevengan estos cambios, al menos en este caso de efectos refractivos, no tendrán mucho en qué influir, pero sí que algo, sí, al menos en la lubricación, en la degeneración del cristalino, algo influye, como cualquier vitamina. Una buena alimentación, una buena calidad de vida y ritmo de vida siempre favorece a todo. Así es. Ahora sí, a opciones de la corrección. Opciones de corrección. Hay gafas, lentes. Claro que sí, obviamente la primera, y que ya todos conocen y es la más obvia, que son los lentes. Ahora, entendiendo ya cómo funciona un poco física y ópticamente, claro, yo creo que es un poco fácil de entender que el lente lo único que hace es disminuir o aumentar esa potencia que nos falta. Entonces, ahí es importante usar nuestras medidas correctas para contrarrestar esa diferencia. Bueno, si tenemos miopía,
en la que la potencia era mayor, y esto tal vez un poco para el que ve su receta y la intenta entender, seguramente ha visto que si tenemos miopía sale un número negativo. Eso quiere decir que le resta, pues, ¿no? La potencia que tenemos de más, el lente negativo lo que hace es disminuirle esa potencia para que vuelva a su estado natural. Si tenemos hipermetropía, la esfera, que es lo que se llama en la receta médica, será positiva porque nos aumenta esa potencia que estábamos deficiente. Y si tenemos astigmatismo, se usa el cilindro, o sea, un lente que va a venir a corregir solo esa parte alargada que les había comentado. Eso en relación al lente. Y en relación al lente hay harto que tomar en cuenta porque, por ejemplo, cuando uno es adulto al menos, después vamos a hablar de niños, se tiene esa sensación o esa creencia de que si uno empieza a usar lentes ya se va a hacer muy dependiente o incluso la medida va a ir deteriorando y vamos a depender más de ello, pero no es tan así. Algo de eso sí que tiene, pero es más subjetivo en el sentido de que tal vez veíamos bien o no, veíamos creíamos que veíamos bien y empezamos a usar los lentes, ya vemos perfecto y cuando los sacamos ya no estamos conformes, digamos, ¿no? Con lo que veíamos. Así es. Pero aún así, después de un tiempo de estar sin lentes, ya otra vez nos acostumbraremos y nos vamos a pensar que vemos bien de nuevo. Pero no tiene ningún efecto negativo el hecho de usar los lentes, ya sea, aunque sea todo el día. No es que te degenera más, digamos. No, para nada. Más bien, obviamente tiene más efectos positivos. Uno, obviamente, mirar mejor, pues, ¿no? Claro. Y el otro, como que les comentaba, el hecho de mirar mejor nos va a ayudar en que el ojo va a estar más relajado, el párpado también va a estar más relajado. Son muchas más los beneficios, ¿no? De ahí también el dolor de cabeza, ¿no? También influye en el dolor de cabeza. Que uno piensa que no es por el dolor en la vista, sino por otra causa. Entonces, cuando ya corrige esto con un lente, ya no hay. Es que me hiciste renegar. Así es. No es así, son tus ojos. Pero es muy importante, y recalco estas palabras del doctor que dice usar la medida correcta, ¿no? Porque a mí me ha pasado que, oye, y estás viendo bien, porque se ve, uno nota cuando una persona hace esfuerzo para leer. Hay gente que se da cuenta. ¿sí? Así es. Pero ¿y por qué no vas al oculista? ¿No vas ahí a que te hagan bien la medida? No, ¿y cuándo fue la última vez? Hace 4 años y ando bien. Pero y capaz ya esa medida tenés que ajustarla. Y no, es que no, estoy bien con esto nomás porque si no voy a necesitar después más lentes, ¿no? Entonces, ya saben que no es necesario, por favor. Tienen que ir y usar la medida correcta. Correcto. Y hablando de este tema sobre la medida correcta, ¿cada cuánto uno tiene que cambiar o tener el lente que le... Esas variaciones pueden ser bien variables y bien sutiles. Como ya hemos dicho al comienzo, se recomienda cada año, ¿no? Que puede haber una variación significativa después de un año, como puede no haber ninguna. Pero cualquier oscilación, incluso puede ser que un poco más, un poco menos, por eso nosotros no hablamos mucho de empeorar o mejorar, sino que varía, porque es normal, ¿no? Todos nosotros, cualquier parte de nuestro cuerpo de aquí a un año no va a ser igual. Puede ser que tengamos alguna decoloración en la piel o a veces nuestra piel es más seca. Son oscilaciones que son normales. Entonces, por más que sea poca, digamos que no va a ser terrible que usemos una medida anterior, porque de hecho, si ya vemos mejor con una medida, ya es beneficio, aunque no sea la medida exacta, ya beneficia. Ya es beneficio. Pero por supuesto es lo ideal tenerla actualizada y ver lo mejor posible. Y más importante aún que tenerla actualizada es descartar que hayan otros problemas, porque uno no puede saber, digamos. Uno puede pensar que es los lentes y así como decía, algunos más bien no piensan que es la vista, se le atribuyen a otra cosa, el dolor de cabeza y no. Pero hay de todo, porque hay algunos que más bien directamente saltan a la vista, así que hay de todo. Claro. Pero eso es importante, los controles anuales para descartar que no sea otra causa el lente. Y también ahí es importantísimo que acudimos muchas veces a las ópticas, que no tiene nada de malo en sí. En la óptica nos van a medir nuestra medida de lente y nos venderán nuestro lente tal vez un poco más comercial, se podría entender. Pero también que al no ser pues médicos, oftalmólogos, muchas veces, no todos, hace su medida hasta donde alcanza y si es que hubiera algún problema, alguna enfermedad, no la van a detectar, digamos. Claro. Y uno como paciente mucho menos, ¿no? Sí. Algo que me llama mucho la atención. Yo que usaba lentes desde los 13 años, siempre medicado por el oculista,
que te vea exactamente cuál es lo que te corresponde. Veo mucho que la gente compra un lente de aumento en las calles. Me hace y bueno, y hasta se prestan, ¿no? Ajá. A lo que me voy, ¿qué consecuencias tiene esto? Porque cuando a mí me miden, no, te miden a ti, ven hasta la separación de los ojos, Sí, eso es importante. y un montón de cosas que pueden mostrar para que vos tengas un buen lente, ¿no? Digamos. Una buena medida. Exacto. ¿Qué consecuencias tiene esto? Porque es común ahora comprar un lente que ese momento te Sí, es muy siente común, bien, ¿no? y de hecho justamente es común porque digamos que no hay unas consecuencias muy graves y menos todavía permanentes. Ujú. Porque el hecho de usar un lente que no sea exacto, como dice, la distancia pupilar es importante en toda receta médica, Sí. porque no todos tenemos los ojos a la misma distancia, que Sí. eso es lo que significa la distancia pupilar. Y si usamos un lente que compramos así como sea al vuelo, no va a tener, digamos, la medida ni la forma tal vez exacta, entre comillas, y nos puede molestar en que al no ser esta distancia, podemos ver tal vez un poco distorsionado, un poco doble incluso, y nos va a molestar tal vez en dolores de cabeza, sensaciones incómodas en la vista, cansancio, fatiga visual, pero digamos que nada permanente. Por eso incluso es bastante común, y yo a veces lo recomiendo también. Digamos que no lo recomiendo, pero lo sugiero, dependiendo obviamente de la medida del paciente, puede optar por esos lentes para salir del paso, digamos, porque el mismo paciente se da cuenta que al ponérselo, por lo menos de cerca, porque los que venden no hay para miopía y mucho menos para astigmatismo, son para presbicia. Porque si se fijan, tienen esos lentes que venden con medida, dice +1, +2, +3. Esos lentes positivos son para la presbicia. Puede ser para hipermetropía también, pero principalmente para presbicia. Entonces, si uno se lo coloca y ve mejor de cerca, seguramente no será exacto, seguramente será un poco incómodo, pero probablemente sea mejor que sin ello. Que sin ello. O sea que no es totalmente contraindicado. No está totalmente contraindicado. Muy bien. Seguramente uno tendrá su opinión distinta, ¿no? Y siempre querrá que sea exacto, pero de que puede, y dependiendo del paciente, por supuesto, porque... Que depende mucho también, perdón, doctor, del tema económico también. Claro, O sea, claro. Yo me iba por ahí, ¿no? Pensando que es económico, pero en la vista dentro de todos los órganos que tenemos, para mí es el más preciado. Y decía yo, un lente que no está medicado, pero bueno, ahora es bueno saber que podemos hacerlo mientras no sea que te moleste, ¿no? Mientras se pueda también, como le digo, depende mucho del paciente. Yo no es que se lo digo a todos, ¿no? Dependiendo de cada uno, si veo que puede, que tiene esa opción, se la comento, digamos. Y también por el tema económico, pues no se puede tampoco dejar de lado. Hay pacientes que por el mismo económico no lo van a usar, digamos. Así que es mejor que usen uno que tal vez no sea exacto, pero que usen. Porque hay que ver también cuál es el mal menor. El hecho de estar con un lente que no genérico, digamos, te va a ayudar más porque vas a tener tus ojos descansados, no van a estar resecos, menos tensión, menos dolores de cabeza y todo lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar eso. Sí, por eso es que el mismo paciente se da cuenta. Al ponérselo, lee, porque si ellos no lee directamente, así que... Así es. Beneficio tiene, tal vez más que el riesgo incluso. Entonces, vamos ahí, porque estábamos hablando del cansancio visual, ¿no? Ahorita, que evita que haya ese cansancio, esa fatiga. ¿Cuál sería, doctor, la prevención para el cansancio visual? Dependiendo de qué llamamos cansancio visual, fatiga visual, creo que sí se entiende. En general se entiende fatiga visual como todas esas molestias de ojo seco, tal vez incluso dolor de cabeza. Como prevención, justamente ayer hablaba de este tema, que hay una regla, pues no, obviamente hay muchas reglas, una de ellas incluso aún más importante, más básica, tal vez general, pero es la lubricación. Siempre la lubricación nunca está de más. Todos tenemos algún grado de ojo. Bueno, no todos, ¿no? Pero es muy común tener algo de ojo seco. Acá estas anteriores semanas con el tema del humo, yo creo que todos estábamos sufriendo de eso. Entonces, una buena lágrima artificial, y aunque no sea tan buena, pero mientras sea lágrima artificial, que eso es importantísimo, y ya no encuentro la forma de ubicar y orientar a la gente hacia que usen lágrimas artificiales, porque incluso lo malo es que en la farmacia misma, si uno le dice lágrima artificial, a veces, incluso por hacerle un bien, le dan algo para que quite el rojo del ojo o algún antiinflamatorio. Pero no, el nombre genérico es lágrima artificial y eso no es más que un lubricante.
ya sea uno económico, uno de alta marca o sin preservantes, que sin preservantes es lo ideal. Tiene aún menos reacciones adversas porque no tiene el preservante, pero cualquier lágrima artificial, acuérdense, es buena para lubricar los ojos. Esa es una entonces. Y otra que les decía que hablaba ayer, una regla que si tenemos mucho trabajo de cerca, porque el trabajo de cerca es el que más nos va a fatigar, ya sea con escritura, dibujo, computadora más que nada hoy en día, pues, ¿no? Si trabajamos mucho de cerca, siempre es bueno tomarnos un descanso. Hay una regla, que es la regla 20-20-20, la llaman, de que cada 20 minutos nos tomemos un descanso de al menos 20 segundos y miremos hacia una distancia de 20 pies. 20 pies que son más o menos 6 metros, que es lo que se considera lejos, a modo que, porque la posición natural, el estado relajado de nuestros ojos es mirando de lejos. Sí. Así que esa tensión que estamos haciendo para ver de cerca, que bueno, tal vez no la sentimos, ¿no? Pero después de horas mirando a la computadora sí que la vamos a sentir. Entonces, como regla, como recomendación, cada 20 minutos veamos a lo lejos un buen rato, parpadeemos, nuestras lágrimas artificiales, eso ayuda bastante. Muy bien. Importante recalcar, lágrimas artificiales. Es importante. No ese desinflamante, colirio. El que quita el rojo del ojo es el más típico. En la farmacia uno pide. Lamentablemente en la farmacia también, digamos. Seguramente no tanto, pero sucede que le dan el famoso quita el rojo, que no tiene nada de malo, sirve para quitar el rojo del ojo, pero si uno lo usa continuamente pensando que lo va a lubricar, más bien es contraproducente porque se seca más bien. Ya, porque es medicamento. Es medicamento, un antiinflamatorio que sí, evidentemente desinflama, quita el rojo, pero al ser antiinflamatorio también reseca pues a la larga. Claro. Y esto, llegamos a la parte de la sección del podcast donde siempre aconsejamos de que no se automediquen, porque al final el ponerte algo que no tienes que es automedicarte. Así es. Es autodiagnosticarte y siempre tienen que ir con un profesional. ¿Cuántas veces uno no se entera de algún conocido o alguien cercano que, ay, sí, me picaba mucho el ojo o estaba mal y sí, solo fui a la farmacia y me puse colirio? Sí. Y listo, ¿no? Y ya. Pero al final posiblemente no está curando, alivió algo, pero no dio solución a su enfermedad. Y lo importante es que vayan con un profesional, que el profesional les diga si tienes esto, y esta es la receta y el tratamiento a seguir. Así es. Es importantísimo eso también y buen mensaje que das porque siempre los que compartimos información de alguna manera médica hay que tener el cuidado, pues, ¿no? De que la gente no a veces busca recomendaciones específicas, tal vez aún recomendaciones de un médico, pero no es lo mismo dar una información general al público que algo específico a cada paciente. Claro que sí. Eso siempre lo decimos, que estas charlas, estos podcasts y capítulo a capítulo es para llevar información, transmitir, que toda la audiencia que ve y disfruta de estos episodios tenga información. Pero eso no quiere decir o no va a reemplazar para nada una cita con el médico real. Correcto. Porque cada cuerpo, cada situación es diferente y merece una cita médica, ¿no? Y tus gotas no son mis gotas. Exactamente. Importantísimo. ¿No? Así es. Bueno, teníamos ya la técnica 20-20-20, que me imagino porque se usa 20 pies, pero gringa. Vamos a la técnica gringa, pero vamos a decir 20-6-20. Así. 20 minutos, 6 metros y 20. Simplemente orientativa, a modo de recordarla y está muy bien. Que miremos de lejos, ¿no? Sí. Acá, bueno, nos menciona aparte el ajuste ergonómico en el espacio de trabajo, ¿no? El tener también todo a un nivel óptimo para poder visualizar, ¿no? Y no tener que estar esforzando la vista. A la distancia correcta, el monitor, ¿no? la distancia que puede ser, digamos, ya a la comodidad de cada uno, pero lo que sí se recomienda es que el monitor esté por debajo de nuestra línea visual y no arriba. Ya. Que es una posición más natural de nuestros ojos que estar mirando así. Si no, el monitor idealmente un poco más abajo, al menos a la misma altura. Es decir, que también el televisor tiene que estar a un nivel... También, ¿no? pero en la televisión se puede ser un poco más amplio porque es lejos justamente, ¿no? Así que no tenemos esa tensión de mirar. Cualquier distancia que sea más de 6 metros incluso se considera ya como mirar hacia el infinito. Es un poco menos la tensión que... ¿Y qué nos puede comentar, doctor, sobre la higiene visual? Bueno, esto creo que llaman higiene visual a todo
lo relacionado al contenido también y a la calidad de luz, seguramente. Bueno, no sé ahí a qué se refieren con eso, porque puede ser un término amplio. Es bastante amplio, sí. Pero sí, me parece que tiene que ver un poco con la calidad de luz, la cantidad, calidad y cantidad de luz que observamos. Pues, ¿no? Los monitores sí que tienen cierto grado de... Ahora está muy de moda la luz azul, que es la que emanan los monitores. Luz ultravioleta también en menor medida, pero son luces que van a tener repercusiones en nuestro ojo. Incluso se habla un poco de que tienen repercusiones en la retina, pero la verdad que no está nada demostrado que afecta a la degeneración de la mácula en la retina, pero sí es algún factor que hay que tomar en cuenta. Pero sí, sí está demostrado que produce también resequedad, por eso es importante. Si no usas lentes, pero estás en constante trabajo con pantallas que generan esta luz azul, es bueno comprarse unos lentes que por lo menos tengan ese filtro, el bloque azul. Sí, ¿no? Algunos los llaman lentes de descanso. He visto que cada uno tiene su definición propia de lo que es un lente de descanso, porque yo los conocía como lentes de descanso. Lentes que tenemos, no lentes, sino nosotros tenemos medidas bajas, cosa de que normalmente no sentimos molestia, pero con esas medidas bajas vamos a estar mejores. Yo llamaba a esos lentes de descanso, pero he visto que también los llaman a los que directamente no tienen nada de medida, pero tienen su filtro. Yo normalmente el filtro que siempre recomiendo, porque es el más básico y el más importante, es el filtro UV, filtro de luz ultravioleta, que es la que más estamos expuestos, la más importante que va a repercutir en nuestra córnea, en nuestra conjuntiva, cuando tenemos carnosidades. Es importantísimo la luz UV. Ya los demás serán secundarios. Tienen sus beneficios, pero para mí son secundarios. Bueno, y entre la higiene visual también está el uso correcto de la luz, ¿no? Porque a veces se da generalmente cuando estás en una etapa adolescente que quieres estar todo oscuro, forzando, pero lo importante es tener una luz correcta. Como todo en la vida, todo en exceso es dañino. Oscuridad en exceso, luz en exceso. Entonces siempre tener una buena iluminación. En el sobre ambiente, todo para leer, ¿no? Sí, sobre claro. todo para leer. Si forzamos mucho para cuando estamos leyendo porque hay poca luz. Una buena iluminación tanto en donde vamos a trabajar, en lectura, por ejemplo, lectura de libros, porque no es lo mismo, porque la lectura en un teléfono, en una tablet, será otro tipo de contaminación, no contaminación, pero otro tipo de irradiación, pues la luz. Pero de manera general, la luz también del ambiente, el cuarto, que es muy común que veamos pantallas con la luz apagada, y la iluminación será mucho más contaminante en ese sentido y cansadora. Para los jóvenes que están estudiando, que no vamos a hablar del teléfono, porque el teléfono no les permiten en la clase, en la casa cuando tienen que hacer las tareas. Entonces, para ellos principalmente, que es preocupante que los chicos no tengan una guía para tener una buena iluminación, ¿no? Eso hay que recalcar. Sí, es importante, como decía, tanto en el teléfono como en la computadora, muchas veces el hecho de tener el cuarto o completamente oscuro o muy oscuro hace que la luz sea la percibimos más intensa. Entonces, y el ojo también se contrae más, así que siempre hay que tener por más que la pantalla obviamente la vamos a ver bien, ¿no? Claro. Pero el cuarto debe tener una iluminación al menos suave para que ese cambio no sea tan súbito. Doctor, aparte de los lentes que tenemos para corregir, ¿existen cirugías para corregir? Existen cirugías, eso es interesante. Y antes de la cirugía hubo una opción más, que son los lentes de contacto, también vamos a comentarlos, ¿no? Que son básicamente la misma función que los lentes, obviamente con los cuidados necesarios de higiene, de que sean lentes adaptados a cada uno. Ahí es un poco más complejo, porque hay gente que compra lentes de contacto así al vuelo, al paso, digamos, pero ahí digamos que es un poco más importante que sea medido específicamente para cada uno. También se usan lentes de contacto para todos estos efectos refractivos, no mucho en nuestro medio para astigmatismo, porque es un poco más complejo. El lente no se coloca así como sea, sino que tiene que estar en una posición precisa. Así que de que se puede, pero no es muy usado. Eso en relación a los lentes de contacto. Y la cirugía, que es lo que se llama cirugía refractiva, porque lo que corrige es la refracción, o más comúnmente conocida como cirugía láser, ¿no? De forma práctica es fácil y sencilla de entender, porque sabemos que la córnea tiene algún defecto. Entonces lo que hace el láser simplemente es pulirla. El láser lo que hace es pulir la córnea, en palabras sencillas, y ni siquiera tan sencilla, básicamente es eso lo que hace, la pule. Así que esa es la forma de tener
la corrección definitiva, digamos, de eliminar ese defecto refractivo definitivamente. Ahora, en relación a la cirugía, es una cirugía ya muy común hoy en día, incluso en nuestro medio, se hace todos los días. Con la cirugía en sí, el láser en sí dura unos 15 segundos. Todo el procedimiento durará sus 20 minutos, media hora, hasta que se acomoda, hasta que entre el paciente, se acomoda, todo es ambulatoria, el paciente se va a su casa ese mismo momento. Lo que para mí es más importante que tomen en cuenta es que dos cosas. Una, que todos estos defectos se corrigen. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Incluso presbicia, pero no está tan usada actualmente en nuestro medio, pero se puede. Todos se corrigen, pero no todos somos iguales. Cosa de que yo por ahí tal vez me corregí mi miopía con láser y mi amigo tiene miopía y le dijeron que no, puede ser perfectamente normal porque la córnea tiene características, pues, y a veces si es muy delgado, si tiene algún defecto, no puede operarse. Y todo esto, lo segundo de importancia es que se detecta antes de la cirugía. Todos los exámenes que se hacen previamente, que son unas topografías de la córnea, topografía tal cual como hay de la tierra, ¿no? Una topografía de la córnea en la que se detecta si es muy delgada, cualquier tipo de defecto se detecta ahí, y si hay mucho riesgo, directamente no te operamos. Sí, es correcto. Yo me hice los estudios para hacer una operación, pero mi hijo no tenía la forma adecuada, mi ojo. No se pudo hacer una operación. No pude operarme. O sea que usarás lentes siempre. Sí, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como dice el doctor, hay que esperar a ver que avance, pero tengo entendido, por ejemplo, que sí ya pueden operar la forma de ojo en otro país, pero todavía no ha llegado esa tecnología acá. No creo que tarde, porque como dice, la tecnología está avanzando súper rápido y cada vez lo que tardaba 10 años en llegar acá, máximo tarda 2, 3 años. ¿Y a qué edad, doctor? Eso es importante. Aproximadamente alrededor de los 20 años, porque hasta esa edad se considera que el ojo va creciendo, vamos creciendo en general, ¿no? Y nuestros ojos también. Entonces el ojo va creciendo, la medida va cambiando, va alcanzando su máximo, digamos, potencial. Y alrededor de los 20, 18, 20 años ya llega un punto en que se estanca y digamos que ahí va a ser. Entonces ahí es donde se opera, porque ya se entiende que no va a variar mucho después de la cirugía, que puede variar. Por lo mismo que natural, que aunque no nos operemos, de aquí a 2 años seguramente no tendremos la misma medida, digamos. O sea, nuestras medidas van variando. Entonces uno se opera y no esperemos que quede en cero durante toda nuestra vida. Irá variando con el tiempo, ¿no? Se busca que quede en cero, pero aún así no siempre llega a cero, pero por lo menos ya será algo que clínicamente no nos moleste. ¿Y tiene un límite esto de edad? La verdad que no. A partir de los 20 a cualquier edad. A partir de los 20 a cualquier edad. Por lo general siempre recomiendan que sea, no es que recomiendan, sino que sugieren que sea joven, porque la mayoría de pacientes, incluso cuando son de mayor edad y se operan, siempre salen como no me operé antes, porque ya son años que pudo haber disfrutado de una mejor calidad visual. Entonces a los niños no se recomienda. A los niños no, de hecho no se puede, porque su medida va a ir cambiando con el tiempo. Con niños es importante, y no hemos hablado mucho de niños, porque en ellos hay que corregir su mayor medida, y hay que llevarlos tempranamente, pues, ¿no? Alrededor de entre 3 y 5 años hay que hacerle su primer control de medición, aunque no tengan ningún problema, pero tengan su medida de lente. Es ideal, en ellos sí es ideal que lo usen todo el tiempo, porque su visión está en desarrollo. Y si tenemos alguna medida significativa en un ojo a esa edad, se puede generar lo que es el ojo vago, se llama. O ambliopía es el término correcto, ¿no? Pero el ojo vago, que el ojo, como mira borroso y el cerebro mismo está en desarrollo, el cerebro como que se agarra del ojo que mira bien y el ojo que mira borroso como que lo deja de lado. O sea que va a dañar más ese ojo a medida que no va viendo bien. Exactamente. El niño es lo ideal que mire. Si con lentes alcanza el 100%, debe usarlo. Ese ojo que no mira bien, no siempre seguramente, pero puede desarrollar eso. Cosa de que ya cuando sea adulto, aún con lentes tal vez no llega al 100% porque se acostumbró a mirar mal, digamos. ¿Y un síntoma de un niño que no ve bien? Algunos de los síntomas será, uno, aunque el niño no siempre lo dice, ¿no? Pero obviamente va a ser que mira borroso. Pero uno tal vez un poco más, un signo, digamos, es que puede haber un desvío en la mirada, porque como ese ojo mira mal, el ojo tiende a desviarse. Es tal cual como que el ojo se desconcentrara, no mira bien, entonces se va para otro lado. Hasta eso también se puede corregir con lente. Eso también es importante, ¿no? El estrabismo se puede corregir con lente.
Pero como siempre lo decimos, todo a tiempo, llevándolo al especialista y todo se puede corregir. Así es. Doctor, sobre el tema de las cirugías, ¿hay algún riesgo al momento de hacerte una cirugía? Hay riesgos, como en cualquier cirugía, obviamente, pero ya son muy mínimos y, como dije, incluso lo más importante se detecta antes. Claro. Si hubiera muchos riesgos, directamente no se opera. O, obviamente, habrá un margen en que se dice hay cierto riesgo y uno tal vez se arriesga, eso depende un poco. En realidad no se suele hacer eso, ¿no? Si hay muchos riesgos, directamente no se opera. Entre algunos de los riesgos es que la córnea se descompensa, ¿no? Si es que era muy delgada o por cualquier motivo hubo alguna complicación, por lo general después de la cirugía, porque la cirugía, al ser tan corta y tan precisa, no suele haber un riesgo en la cirugía. Pero sí en los cuidados. Puede ser que hay un maltrato, un mal hábito, tal vez de frotarnos, la córnea se descompensa, se adelgaza y se puede adelgazar mucho, ¿no? Y descompensarse de muchas maneras. Bueno, sí, como en cualquier otra cirugía siempre se hace un estudio previo, ¿no? A veces cuando te haces una cirugía de apéndice programada, que no sea de emergencia, te haces análisis del corazón, que todo esto, y lo mismo pasa, ¿no? Con el ojo haces un análisis y dependerá del paciente, como en todo, si se anima a arriesgarse o no. Así es. Y el postoperatorio también, el postoperatorio es fundamental. Que es bastante tranquilo en el sentido de que son los colirios para evitar infecciones, colirios seguramente con antiinflamatorios, algún medicamento para el leve dolor, que bueno, cada quien responde distinto al dolor, ¿no? Pero de posterior a la cirugía seguramente tendrán algún ardor, que es lo más común. Arde un poco, no hay cómo evitarlo, hasta que se vuelva a reepitelizar la córnea, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como bien lo dijo, faltaron muchos temas por hablar. Así es. Podríamos tener otro episodio para hablar sobre el tema del cuidado de los ojos en niños, que seguro que va a ser un tema más amplio, más largo. Glaucoma. Y los glaucomas. El desprendimiento de la retina, que a mí me hubiera gustado tomar ahora este capítulo porque he visto más en este último tiempo por el tema del humo. Hubo uno de nosotros acá en la oficina que tenía desprendimiento de retina y pensaron que era conjuntivitis, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, eso es importante porque creemos que con unas gotas vamos a solucionar y no sabemos que tenemos un grave problema en la vista. Así que la otra oportunidad tenemos ya habrá que ver, ¿no? Ya lo comprometemos al doctor Aniel para que venga y charlemos más a profundidad sobre estos temas. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su tiempo, por aceptar la invitación. Así es. A todos, por favor, vamos a dejar sus redes tanto en la descripción como acá en pantalla. Si quieren más información pueden seguirlo y mandarle mensajes, contactar. Gracias, doctor. Gracias por esta entrevista que es muy útil para la gente que nos sigue. Todas las cosas que usted nos ha comentado, pues es para que la persona que tiene problemas en la vista lo visite a un oftalmólogo, visite a su médico, porque todo lo que nosotros mencionamos acá es para que tengan conciencia que deben visitar a su médico. No se automediquen, no compren medicamentos solo porque alguna persona les ha comentado y recomendado. Así es, no se autodiagnostiquen, vayan siempre con un especialista. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y será hasta la próxima. Nuevamente, doctor Aniel, muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana. Esto es Salud Simple y Claro. Chao, chao. Chao, chao.